Hoy les traigo un caso muy polémico de Estados Unidos en 1993, que fue muy escuchado, que se habló mucho de eso para ese entonces, así que quédense porque está muy emocionante. Es sobre una persona que tuvo problemas de infancia y al crecer desarrolló una personalidad a base de la Biblia. Era su libro favorito, leía todos los días y aprendía pasajes bíblicos y terminó siendo un profeta, y también creó un ejército con las personas que lo seguían, usando armas, usando menores de edad. También se dice que utilizó a mujeres para casarse varias veces y que estas mujeres también eran menores de edad. Así que si les interesa este tipo de casos, quédense porque van a saber a detalle qué fue lo que ocurrió con este hombre. Y me sigan en mis redes sociales, activen campanita de notificación y se suscriban al canal antes de iniciar con la historia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre el caso del profeta David Koresh. Vernon Wayne Howell nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. Hijo de Bonnie Clark, una adolescente de 14 años, y su padre, Bobby Howell, un joven de 20 años que se dedicaba a la carpintería. Pero antes de que Vernon cumpliera sus 2 años, él abandonó su familia. La madre de Vernon, Bonnie, era incapaz de cuidar de un niño ella sola porque tenía 14 años. Por ese entonces, cuando el esposo, el papá de Vernon, la dejó sola, ella ya iba a cumplir sus 16 años. Así que decidió dejarle su hijo a su mamá, Earlene Clark. Desde que era bebé hasta sus 5 años, Vernon creció junto a su abuela en un ambiente rural en Texas. Durante estos años fue criado como si fuera un hijo más de su abuela, conviviendo con sus tíos adolescentes, Sharon y Kenneth, lo que lo hizo sentirse como fuera de lugar e incluso confundido sobre su identidad dentro de la familia. Cuando Vernon apenas tenía 5 años, su madre reapareció en su vida. Para ese entonces, ella se había casado con Roy Hadelman, su nuevo esposo, y tenía mejores condiciones para intentar criar a su hijo. Así que Vernon fue llevado a vivir con su madre y su padrastro, probablemente entre los 5 y 7 años de edad. Sin embargo, esta etapa fue muy negativa para Vernon, ya que su padrastro era violento y autoritario, causándole maltrato físico y verbalmente. Los principales maltratos que recibía Vernon por parte de su padrastro fueron agresión físicamente y lo denigraba verbalmente con frecuencia. Según varios testimonios, Vernon fue golpeado, insultado y ridiculizado por su padrastro en múltiples ocasiones, lo que minó su autoestima desde muy temprana edad. Además, en su escuela fue víctima de un bullying constante porque sufría burlas por su tartamudez, su dislexia y su torpeza para socializar. Lo llamaban Mr. Retardo, lo cual lo llevó a aislarse aún más del entorno escolar. Debido a estos problemas y posiblemente problemas también económicos, Vernon fue devuelto con su abuela nuevamente. Esto sucedió cuando él apenas tenía 7 años de edad y estuvo con su abuela desde esa edad hasta su adolescencia. Fue en ese entorno donde encontró refugio en la religión, desarrolló su obsesión por la Biblia y empezó a formar su sentido distorsionado de identidad como elegido o profeta. Desde los 11 años, Vernon desarrolló una fascinación por la Biblia, a tal punto que comenzó a memorizar grandes porciones del Nuevo Testamento por su cuenta. La Biblia que leía no era originalmente suya, era una Biblia vieja que había en la casa de su abuela Earlene, la misma con la que lo criaron durante buena parte de su infancia. No era nueva ni especialmente destinada a él, pero Vernon se aferró a ella como un refugio personal. Él pasaba horas leyendo este libro todos los días, aprendiéndose pasajes en voz alta, y cada vez que leía un pasaje de estos sentía que lo que estaba escrito en esta Biblia iba exclusivamente dirigido hacia él. Esta conducta empezó a manifestarse con más fuerza después de que regresara a vivir con su abuela, alrededor de los 7 años, y se volvió más intensa entre los 11 y 13 años, justo cuando más sufría el rechazo de sus compañeros por su dislexia, su torpeza social y su dificultad para encajar. A diferencia de lo que podría esperarse, su familia no prestó mucha atención a que este niño estuviera horas y horas con una Biblia todos los días.
Y pues su abuela por su parte nunca le dijo nada, al contrario, ella dejaba o se sentía orgullosa de que él estuviera leyendo todos los días una Biblia, a pesar de que ella era cristiana toda la vida. Ella se sentía orgullosa de su nieto, de que él aprendiera esto y prefería que él estuviera metido en un libro y no metido en problemas. Lo dejaban leer libremente, aunque nadie lo guiaba ni supervisaba lo que interpretaba, ni tampoco mostraban particular interés por lo que él decía que descubría. En otras palabras, lo dejaban solo con su Biblia sin advertir que estaba construyendo una interpretación completamente personal, literalista y con el tiempo cada vez más distorsionada. A pesar de sus problemas, Vernon mostraba un interés genuino en participar en su escuela, pero esta escuela no estaba dedicada a un niño con estos problemas, porque a Vernon nunca se le diagnosticó dislexia, nunca se le diagnosticó la tartamudez, entonces él estaba en una escuela normal para niños que no tenían este tipo de problemas, entonces sí le costaba comunicarse y entender. Como resultado a esto, repitió el primer grado 2 veces y fue ubicado en clases para estudiantes con necesidades especiales, lo que aumentó aún más su aislamiento. Finalmente, a sus 15 años, ya cuando iba en 10º grado, decidió dejar de asistir a la escuela. No fue algo que tenía planeado, no fue algo con intención, simplemente dejó de asistir, poco a poco ya no iba a las clases y llegó un día en el que ya no volvió más a estudiar. Estando bajo el cuidado de su abuela Erline, quien era una mujer mayor de escasos recursos y no tenía formación ni herramientas para insistir en que terminara la secundaria. Además, la familia no tenía grandes aspiraciones académicas para él, así que su salida del sistema escolar fue vista más como una resignación que como un conflicto. Después de abandonar la escuela, Vernon comenzó a pasar más tiempo a solas, ya que no contaba con una rutina, ya no iba a clases, ya no hacía tareas, no tenía un trabajo estable. Para ese momento fue entonces cuando decidió construir su clubhouse, una pequeña caseta o cobertizo improvisado en el patio trasero de la casa de su abuela. Este espacio era originalmente un galpón abandonado que Vernon reparó y modificó por su cuenta, usando tablas de madera viejas, herramientas básicas y algunos materiales que encontró o reutilizó. No era una construcción profesional, pero era un espacio para él solo que sentía muy personal, que lo acogía y que se sentía muy cómodo cada vez que entraba allí. Ahí dentro puso una cama, una silla, una Biblia y su guitarra y algunos objetos personales. Pasaba horas encerrado allí leyendo las escrituras, escribiendo notas, tocando música y según los vecinos atraía ocasionalmente a niñas del vecindario para hablar o tocar canciones. Algunas de estas chicas lo veían como un joven misterioso, culto, un chico diferente que les llamaba mucho la atención. A esa edad ya comenzaba a cultivar una imagen carismática y sensible, lo que hacía parecer inofensivo pero a la vez especial. Respecto a su familia, nadie se opuso de que él construyera este clubhouse y en cuanto a su abuela, pues a ella le pareció muy bien que él hiciera esto porque ella sentía que él se sentía bien cuando estaba en este lugar, entonces ella lo que quería para su nieto era que se sintiera tranquilo y que sintiera paz. Nadie supervisaba qué hacía allí ni con quién hablaba. En parte, eso fue porque Vernon no causaba problemas visibles. No tomaba, no se drogaba, no se metía en delitos, simplemente estaba encerrado con su Biblia. Este cobertizo, en apariencia de una simple casita improvisada, representa simbólicamente el inicio de su aislamiento psicológico del mundo real. Fue su primer templo, su refugio, su universo personal. Allí comenzó a desarrollar sus interpretaciones únicas del texto bíblico, sus ideas sobre la elección divina y la profecía y su desconexión creciente en la realidad externa. En esta etapa intentó canalizar sus emociones a través de la música, ya que esto era lo único que le ofrecía aceptación de las demás personas. Comenzó a aprender a tocar guitarra de forma autodidacta. También componía letras. Estas letras llevaban un contenido espiritual o emocional y comenzó a presentarse en pequeños clubes
locales en Waco, Texas, donde vivía con su abuela. Se presentó en bares, centros comunitarios y reuniones privadas con su guitarra, cantando canciones que mezclaban el rock suave con referencias bíblicas. Sin embargo, no logró destacar ni obtener reconocimiento. Los lugares donde tocaba eran modestos, la audiencia escasa y su estilo no encajaba ni con el mercado secular ni con el cristiano convencional. Paralelo a eso, intentó ganarse la vida siendo carpintero. Es decir, él no trabajaba como carpintero fijo, sino en trabajos que le salían, ya sea porque él iba y pedía trabajo o los vecinos lo recomendaban a más personas. Reparaba techos, muebles ya dañados, hacía reparaciones en casas y esto pues le iba bien, pero a pesar de que era pues bueno en la carpintería, no era lo que quería para su futuro y no se sentía cómodo trabajando en esto. Él mismo sentía un vacío y sentía que lo que estaba haciendo no era lo correcto, que no era para lo que él había nacido, que él había nacido para algo más grande, para ayudar a la humanidad. En este punto ya tenía memorizado casi todo el Nuevo Testamento y había empezado a estudiar de forma intensa el libro del Apocalipsis y el de Daniel, textos cargados de simbolismo, profecías y juicios divinos. Vernon no solo los leía, los interpretaba a su manera, creyendo que Dios le revelaba mensajes directos a él y que su destino estaba ligado al fin del mundo. Atraído por lo religioso, comenzó a frecuentar iglesias en busca de respuestas o espacios donde pudiera compartir sus ideas. Fue entonces cuando se cruzó con una comunidad que marcaría su vida para siempre: los Davidianos del Séptimo Día, una secta separada de la Iglesia Adventista tradicional fundada por Victor Houteff en 1935. Este grupo creía que vivíamos en los últimos días y que solo un pequeño grupo selecto sería salvo. Houteff había muerto en 1955, pero su legado lo continuaba su esposa y luego su sucesora espiritual, Lois Roden, una mujer de avanzada edad que vivía en el complejo rural de Mount Carmel, cerca de Waco. Vernon se acercó a ellos cuando tenía 22 años en 1981 y fue recibido en la comunidad como un joven devoto, con un impresionante conocimiento bíblico. Su forma de citar las escrituras, su intensidad emocional y su visión profética llamaron la atención de Lois Roden, quien lo consideró una especie de protegido espiritual. Aunque entre ellos existía una gran diferencia de edad, ella tenía más de 60 años, Lois estableció una relación cercana y posiblemente íntima con Vernon. Él decía recibir visiones sobre el papel femenino del Espíritu Santo, algo que coincidía con las ideas de Lois, y así comenzó a predicar dentro del grupo, ganándose rápidamente seguidores. Lois reconoció en él un intérprete apasionado del Apocalipsis, con la capacidad de inspirar a otros, y le permitió predicar abiertamente, algo inusual para alguien tan joven y nuevo en el grupo. Este fue el comienzo de su ascenso dentro de los Davidianos y también el inicio del conflicto interno por el liderazgo, ya que después de la muerte de Lois, el hijo de ella, George Roden, se disputaría con Vernon el control del grupo. Este proceso no fue repentino, sino la suma de frustraciones, aislamiento emocional y una obsesión religiosa sin guía, y la apertura de un grupo que aceptaba su visión radical del fin del mundo. Mount Carmel, que para otros era solo una finca alejada del centro de Texas, para Vernon se convirtió en el lugar donde al fin comenzaría a cumplir lo que él creía era su misión divina. En 1983, Vernon fue expulsado de una congregación adventista en Tyler, Texas. Este episodio ocurrió luego de que se presentara como alguien con un conocimiento bíblico muy amplio, pero que también afirmaba tener revelaciones personales y directas de parte de Dios, lo cual incomodó a los líderes de la iglesia. Además, hubo un incidente en el que afirmó que Dios le había dicho que debía casarse con la hija adolescente del pastor, lo que generó preocupación y finalmente motivó de su expulsión.
Este rechazo tuvo un profundo impacto en él. Lejos de desanimarlo, lo reafirmó en la creencia de que él estaba destinado a cumplir una misión especial, aunque no fuera comprendido por las instituciones religiosas tradicionales. Fue en ese momento cuando Vernon adquirió el nombre de David Koresh en base al rey David de la Biblia, un líder que según las escrituras fue escogido directamente por Dios. Koresh es la forma hebrea del nombre Ciro, en alusión al emperador persa Ciro el Grande, quien permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Al adoptar este nombre, Vernon no solo cambiaba su identidad, estaba declarando simbólicamente que él era un nuevo líder espiritual escogido para restaurar la verdadera fe y guiar a un pueblo hacia la salvación en tiempos finales. Después de esto, Koresh empezó a tener una interpretación propia y diferente en los libros que leía del Apocalipsis y el de Daniel. Según su visión, el mundo estaba ya en las últimas, todos nos íbamos a morir, y lo que leía aquí en estos libros era lo que interpretaba como la salvación para todos, o que solamente un pequeño grupo, que eran las personas que lo seguían, eran los que iban a ser salvados. Y para este momento ya tenía su doctrina propia, lo que hacía que muchas personas lo siguieran. Él era como al mando de todo, porque pues todo lo construyó él, y la gente empezó a seguirlo por sus ideales y lo que sentía y pensaba que iba a pasar con todos, pues con todos ellos. Una parte especial de su doctrina fue lo que empezó a llamar como bodas espirituales, un sistema donde enseñaba que algunas mujeres dentro del grupo debían unirse a él en un sentido religioso y simbólico, porque su misión incluía formar una nueva generación que cumpliría un propósito sagrado. Según su interpretación, estas uniones estaban destinadas a dar origen a los llamados hijos del nuevo pacto, es decir, descendientes que tendrían un papel fundamental en el mundo que vendría después del juicio final. Koresh convencía a todos los de esta comunidad, a todas las personas que lo seguían, y entre estas personas habían jóvenes menores de edad, los cuales hacían lo que él decía, tener relaciones para tener hijos con personas que no conocían, con mujeres que pues nunca habían entablado algo amoroso, sino que lo hacían simplemente por la religión. Los miembros del grupo que veían a Koresh como el mandado por Dios, que aceptaban estas enseñanzas como verdaderas sagradas, incluso si implicaban decisiones que afectaban profundamente sus vidas personales o familiares. Bajo su mandato, la secta acumuló un arsenal de armas de fuego, organizó entrenamientos militares descritos como películas de entrenamiento de la guerra de Vietnam y congregó a centenares de seguidores convencidos de que el gobierno norteamericano conspiraba para destruir a los verdaderos creyentes. Estas tensiones desembocaron el asalto de la ATF del 28 de febrero de 1993. Este asalto de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego es una organización que pues está destinada a buscar a estos criminales que tienen armas de fuego, que están creando grupos militares sin ningún permiso. Entonces ellos empezaron como a escuchar cosas de gente que decía que allá se estaba practicando o se estaba creando como un pequeño club militar. Entonces esta oficina comenzó a hacer sus investigaciones a este culto que tenía Koresh. Todo esto ocurrió el 28 de febrero de 1993, cuando, por una investigación federal sobre posible posesión y modificación ilegal de armas de fuego dentro del complejo Mount Carmel, que era la finca donde Koresh implantaba todos sus ideales, ubicado en las afueras de Waco, Texas, las autoridades sospechaban que Koresh y sus seguidores habían acumulado un arsenal de armas automáticas y explosivos, violando las leyes federales. También circulaban denuncias sobre abuso hacia menores dentro del grupo, lo cual agravó la urgencia del caso. La ATF planeó un operativo para llegar con una orden de registro, poder ingresar y capturar a Koresh. La operación, llamada Showtime,
fue diseñada como una entrada sorpresiva, pero algo salió mal desde el inicio. Los davidianos supieron con anticipación que venían los agentes. Algunos informes indican que un cartero, que también era miembro del grupo, alertó a Koresh sobre la llegada del equipo federal, mientras que otros dicen que se notó la movilización de vehículos y helicópteros alrededor del área, lo que levantó sospechas. El 28 de febrero en la mañana, los agentes de la ATF se acercaron a este recinto con la orden y pues la idea de poder capturar a Koresh. Aunque los detalles de quién fue el que disparó primero no se saben, pero se dice que se creó pues como una batalla de disparos entre la oficina de los ATF y los davidianos. Se dice que murieron 4 agentes de la ATF y en cuanto a los miembros davidianos murieron 6. Y también hubieron varios heridos de ambos bandos. Claramente esto tiempo después generó un debate entre la opinión pública y las autoridades. Tras el fracaso del asalto inicial, todo eso quedó en manos del FBI y el FBI hizo como un cerco alrededor de esta finca donde estaba Koresh y sus seguidores. Así comenzó un prolongado sitio de 51 días, durante el cual se intentó negociar con Koresh para que se entregara y liberara a los ocupantes, especialmente a los niños. A través de llamadas telefónicas, grabaciones y negociaciones directas, se logró que algunos menores fueran entregados a las autoridades, pero Koresh no cedía a la presión, afirmando que esperaba señales de Dios antes de actuar. El asalto que ocurrió el 28 de febrero, esto fue conocido a nivel nacional, fue transmitido por televisión, por noticias y alertó pues claro a políticos, a la policía, al gobierno, a la libertad religiosa y los peligros de los grupos aislados con líderes absolutistas. El 19 de abril de 1993, tras 51 días de cerco, el FBI llegó hasta las instalaciones de donde estaba Koresh. Empezó a lanzar gases lacrimógenos y vehículos blindados. Poco después de eso se desató un incendio en las instalaciones del lugar. Las causas exactas aún no son debatidas, pero el FBI sostiene que los davidianos lo iniciaron, mientras que sobrevivientes y críticos creen que fue accidental o provocado por el propio asalto del FBI. El fuego se propagó rápidamente, dejando sin vida a más de 70 personas y a 20 niños. Entre estas 70 personas estaba Koresh, pero se dice que Koresh no murió quemado, sino por un disparo en la cabeza. Realmente no se sabe si fue el FBI, aunque se dice que no fueron ellos, pero lo que se insinúa fue que él mismo se quitó la vida o alguien del grupo pues le hizo el favor de quitarle la vida antes de que fuera capturado. Y que bueno, esto es como lo más controversial del caso Waco, que no se sabe quién le quitó la vida o si fue él mismo, porque la idea era capturar a este hombre y pues llevarlo preso, ¿saben? Para investigaciones, para entender cómo este hombre veía la vida y por qué había hecho todo esto, pero lo más probable es que el mismo hombre se haya quitado la vida pues para no llegar hasta una cárcel. La intención principal de Koresh fue consolidar un rol profético y mesiánico, convencido de que debía cumplir una misión divina. El dinero, si bien estaba presente, no era el objetivo final, sino una herramienta para mantener la estructura, adquirir armamento, sostener a la comunidad y reforzar su autoridad. Lo que verdaderamente buscaba y logró durante años fue algo más intangible: obediencia total, adoración y control absoluto sobre la vida de sus seguidores. Esta historia me recuerda a una película que yo creo que muchos ya han visto, que se llama El Club de la Pelea, donde este hombre, bueno, el protagonista de la película, llega con creencias, ¿sí? Y empieza a hacer peleas por el simple hecho de que, es que no recuerdo bien cómo es, pero creo que es por el simple hecho de que los hombres aguantan, de mostrar el poder que tienen los hombres, de salirse como del sistema. Y empieza a tener como estas doctrinas, a implantar estas doctrinas en los hombres, y empieza a crear un club
así, igualito. Entonces el hombre llega a decirles muchas cosas, la gente empieza a confiar en él, a creer en él, empiezan a hacer todo lo que él les diga, sin importar si no ganan dinero. Mucha gente pues tenía su trabajo, pero al terminar su trabajo se iban para ese club, hacían peleas, y siento que es como lo mismo de este caso, ¿saben? Obviamente no con peleas, pero sí tenían, pues estaban organizando algo militar, tenían armas de fuego, practicaban allí, implantaban bodas entre las mujeres y los hombres por el simple hecho de que ellos pues tenía que salir un fruto de todo lo que ellos estaban haciendo, ¿saben? Entonces, no sé si ustedes creen que yo tengo razón, es que se me hace muy parecido a esa película, y pues que a la final a la gente no le importaba en qué situación se encontrara, solamente querían hacer o sentirse diferente al resto de la gente, porque en la película se ve como todos estos hombres están en una casa deshabitada, en una casa vieja, muy horrible el sitio, y aún así pues ellos se sienten bien allí, hacen todo lo que este hombre les diga. Entonces, si quieren entender un poco más de cómo se manejan estas doctrinas, de cómo son todos estos profetas, les recomiendo esa película, que es muy buena, se llama El Club de la Pelea. Yo creo que más de uno la ha visto porque es una película muy buena, pero si no la han visto se la recomiendo para que se centren un poco más en el tema, o primero se vean la película y luego vienen y escuchan esta historia para entender un poco más. Pero bueno, igual, o sea, no es como que tengan que ver una película para entender el video, porque pues está muy bien descrito, está todo muy bien planteado. Sin embargo, pues se lleva uno una idea de cómo este hombre tenía estos ideales, de cómo manejaba a la gente, de cómo tenía a muchos seguidores. O sea, no se dice, bueno, no sé realmente cuántos seguidores tenía, pero sí se dijo que murieron 70 personas, 20 niños, al principio murieron 6 miembros, o sea, era bastante gente la que seguía a este hombre en una finca alejada de lo urbano. Entonces es increíble esta historia, me pareció muy increíble por el hecho de que era un niño que tenía problemas, ya sea por la familia, ¿sí?, que sufría violencia, y en su escuela, o sea, él no tenía ningún lugar a donde recurrir porque todo el mundo pues lo maltrataba, le hablaba feo, lo hacían sentir mal, lo hacían sentir menos, lo aislaban, y el refugio que él encontró fue la Biblia. Si a ese niño lo hubieran ayudado, en esos momentos hubiera tenido psicólogo, charlas, probablemente no hubiera terminado así, no hubiera creado un grupo con estos ideales, porque pues todo es respetable en esta vida, tus ideales, la forma en la que piensas, lo que quieres seguir, pero lo que no está bien es llevar a más personas a esto. No está bien utilizar menores de edad para esto, no está bien utilizar niños para esto, no está bien tener relaciones por el simple hecho de que es la creencia. Entonces, pues, no sé, o sea, se hubiera hecho algo al respecto, y por eso es que es tan importante que los niños tengan una buena crianza para que más adelante no pasen cosas así. Que si los niños sufren de algo, que si están pasando por un mal momento, hay que prestar atención a todos estos detalles, porque nunca sabemos qué pueda crecer en la cabeza de los niños, ¿saben? Entonces sí, es algo increíble y que pasó, y sabemos por qué sucedió todo, porque todo fue desde la infancia, y fue pues porque empezó a leer la Biblia. O sea, no está mal que él hubiera leído la Biblia tanto tiempo, sino que hubiera adoptado todas estas enseñanzas y las hubiera transformado en su mente a convicción de él. Entonces nada, si les gustó el video, si les gustó este caso, espero su me gusta, que me sigan en las redes sociales, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un video, y se suscriban. Un me gusta de ustedes me ayudaría mucho para seguir trayendo contenido de este tipo. Y nada, también quisiera saber qué les pareció el caso, si ya lo conocían, si tienen más información para agregar, o su opinión también es muy válida aquí. Si les pareció bien o no, me lo dejan en los comentarios. Yo leo todos los comentarios, me gusta que ustedes opinen, que ustedes también hagan parte de este tipo de casos. Este caso pues la verdad fue hace muchísimo tiempo, antes de los 2000, pero fue un caso muy escandaloso para ese tiempo, y es un caso que todavía se recuerda en Estados Unidos, y por eso se tiene como tanto cuidado con
estos profetas, con esta gente que dice o dice que va a cambiar el mundo, que va a hacer algo para salvarnos. Pues no sé, a veces hay que prestar un poco más de atención a lo que esas personas dicen, porque a veces lo pasamos por alto porque decimos, ay, que sí, pero no sabemos realmente a qué nivel, hasta qué nivel puede llegar una persona con estos ideales. Y nada, qué gusto tenerlos nuevamente aquí. Gracias por estar otra vez en un video como estos, y si es tu primera vez en un video de mi canal, pues gracias por estar aquí, bienvenido, y espero que seas más recurrente en todos mis videos. Nos vemos para un próximo video.